Buenos días, activamos cámara, por favor. Roberto, por favor. Bonito perro, pero no creo que sea usted. Gracias. Sí, me encanta el hombre de negro nuevo, pero... Ok, Isaac, cámara, por favor. Tania, cámara, por favor. Gracias, qué amables. Bueno, sí, así, sí, con esto. Bueno. Veamos, tomamos asistencia, por favor. Ambris Martínez. Ambris Martínez. A la 1, a las 2, ¿no está? ¿Alguien sabe algo de su compañera? Víctor. No, no sé nada. Es curioso, a veces entra, a Está veces no ahí. entra. Ah, ok. Gracias. Cantor Calderón. Cantor Calderón, ¿tampoco? Víctor, ¿sabes algo? Perdón, corazón, pero es que eres el representante del grupo. No, no, sí, 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 pero no, no sé nada. Generalmente me ¿No? mandan mensaje, pero esta vez no. ¿Tampoco? Ok. En Grande Palma, Presente. Escobar Olivares, Presente. Figueroa Osorio, Presente. Garduño Ceballos, Presente. Garduño, Garduño a la 1. Vic, algo de Jocelyn. No puede Eh, ser, muchachos. ¿Eh? No, 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 no hay nada, pero pues yo ¿Tampoco? creo que tuvo un problema de internet y ya sí entra. Santo Dios. Ok. González, Presente. Hernández Bernal, Presente. Herrera Elizalde. Me avisó que no va a poder entrar porque se siente mal. No seas malita, Dani. ¿Le puede comentar que lo cheque con la maestra Martita para ver lo de su justificante, si es que amerita, si no se le deja mientras la falta, ¿no? Porfis. Sí, yo le comento. Gracias. Olivos Hernández, Presente. Pérez Velázquez, Presente. Ramírez Carmona, Presente. Ramírez González, Presente. Romero Díaz, Presente. Sánchez Ramírez, Presente. Del Palo Ciénega. Presente. Oye, Ale, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Del Palo o Tel Palo? Del palo. Del Palo, ok, gracias. Del palo. Si es que me da pena pronunciarlo mal. Y Velarde Sánchez, Presente. gracias. Ok, permítame tantito. Un segundito. Ok, avisos, chicos, avisos. Ay, espérenme, déjenme contestarle a su directora. A ver, les acabo de publicar 2 documentos en la plataforma. Uno es, bueno, están en el módulo, les comento, en el módulo 3 o la unidad 3. Les comparto pantalla para que vean dónde están. Ahorita me estoy contestando un WhatsApp, digo un WhatsApp, un chat aquí en la reunión. Y hablando de la reina de Roma, la que se asomó. Tiri, tiri, tiri. Una disculpa, chicos, pero es que cuando entran tarde tengo que actualizar la lista de asistencia para no afectarles a las personas que entran después de la hora, ¿no? ¿Qué le estaba yo diciendo? Ah, sí, que hay 2 archivos en la unidad número 3.
Uno es sobre, otra vez, a lo mejor en este documento les queda más claro cómo armar las referencias en formato Vancouver. ¿Sí? Les comparto la pantalla para que me vayan siguiendo. Algo similar les aparece, ¿no? En su plataforma Canvas. Entonces, uno se llama Estilo Vancouver y es un PDF. Me gustó el archivo porque les explica si es una referencia, cómo se escribe una referencia de libro, una referencia de alguna investigación tipo tesis publicada, cómo armar una cita en formato Vancouver. Entonces, los invito a que lo consulten. Está muy, muy explicado con ejemplos y todo, para que se guíen los que todavía no tienen muy claro cómo armar una referencia o una cita a Vancouver, ¿ok? Ese es uno. Otro es que ya les publiqué la información teórica que vamos a ir viendo hoy, además de la que vimos la clase pasada sobre enfoque de investigación, los tipos de enfoque. Ahora recuerden que voy a platicarles la parte teórica, por decirlo así, de la estructuración de hipótesis y supuestos de investigación, ¿sí? Entonces ahí les compartí la presentación que voy a utilizar ahorita para que si todavía no terminan su tarea de esta semana o les falta esa parte de hipótesis y supuestos, pues la puedan realizar, ¿sale? Sin problema. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta ahorita de lo que acabo de informar? No. ¿No? ¿Ninguna? Ok, bueno. Entonces ahorita lo que voy a hacer es compartirles pues la información esta, ¿no? Que les decía de la base teórica de construcción de hipótesis. Entonces, el día de ayer había comenzado a explicarles justamente, pues, qué es una hipótesis. Recordemos que tanto hipótesis como supuestos es lo mismo, ¿no? Nada más que las hipótesis se utilizan para enfoques cuantitativos, mientras que, ¿cómo se llama? Los supuestos son para enfoques cualitativos, pero la redacción tendría que ser la misma, ¿sí? Les voy a compartir pantalla para que vayamos trabajando en esto, ¿sí? Entonces, aquí en la presentación les puse la aclaración. Hipótesis, enfoques cuantitativos, supuestos, enfoques cualitativos, ¿sí? Pero finalmente ambos son supuestos o, respuestas tentativas a las preguntas que ustedes escribieron en la investigación, tanto la general como las específicas. Entonces, repito, ¿cuántas hipótesis o cuántos supuestos van a ser? ¿10? ¿20? ¿Cuántos van a ser? 4. 4, perfecto, ¿sí? Porque hay un objetivo general con su pregunta general y hay 3 objetivos específicos con sus preguntas específicas, ¿sí? Porque todo esto es respetando congruencia metodológica. Por lo tanto, tanto hipótesis como supuestos tendrán que ser 4, ¿ok? Yo les decía que en la tarea sí hagan la clasificación de, a ver, hipótesis o supuesto general, tal. Punto y aparte, hipótesis o supuestos específicos, van, 1, 2, 3, ¿sí? No los escriban todos corrido porque no voy a anotar cuál es el general y cuáles son los específicos y aparte el clasificarlos ahí de forma escrita en su tarea a ustedes les ayuda para que sea más fácil de armar, ¿sí? Y no se hagan pelotas, ¿ok? No tienen que poner hipótesis o supuestos, ¿eh? Tienen que poner el que se adecue a su investigación. Si es un enfoque cuantitativo, tendrán que poner nada más hipótesis, general y 3 específicas, ¿no? Y luego, si es cualitativo, le ponen supuesto general, tal, supuestos específicos, tales. ¿Sí me explico? Porque varía de acuerdo al enfoque. Si hay alguna duda, acuérdense de levantar manita aquí en Zoom y les doy la palabra, ¿sale? Todas las hipótesis y los supuestos van a mostrar relación entre 2 variables, a veces hasta más, pero como están empezando a investigar, vamos a hacerlo sencillito, ¿no? Solo 2 variables. ¿Qué significa variable? Algún aspecto que cambia en su investigación. Por ejemplo, si ustedes dentro de su investigación están buscando entender cómo cambia el humor o el comportamiento de los pacientes una vez que se operan de la columna, ¿sí? Ese tipo de situación sería de tipo cualitativo, ¿están de acuerdo? Porque es un comportamiento de un paciente después de haberse sometido a una operación de columna. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las variables de estudio en esa situación? Pues el humor, ¿no? Porque va a cambiar, o va a estar de buenas o va a estar deprimido. Ajá. Y el hecho de que se haya sometido a la, ¿cómo se llama? A la operación de columna.
porque pudo haberse sometido o no pudo haberse sometido. O sea, ahí en estas dos variables se involucra un cambio. ¿Ya vieron? Por eso tanto las hipótesis como los supuestos siempre se van a plantear en términos de al menos dos variables. ¿Sí? O sea, dos situaciones que ustedes quieren entender o detectar o conocer o analizar en su investigación. Ahí depende de cada tema. ¿Ok? Bueno, entonces, en teoría, una definición de hipótesis y también de supuesto es una proposición exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa sobre un fenómeno de estudio que se ofrece como respuesta tentativa. ¿Qué es tentativo? Que todavía no sé si es real o es falso. Todavía no sé si va a suceder o no va a suceder. Yo nada más la planteo para que cuando termine la investigación, si Dios quiere, voy a saber si fue falso o verdadero la situación que estoy proponiendo para responder a mis preguntas de investigación, sea de forma cualitativa o de forma cuantitativa. ¿Sí? Por eso aquí se les dice en términos de las variables que yo les acabo de comentar. 2, 1, no, nada más, mínimo 2, 2, 5, 10, o sea, evidentemente ustedes nada más van a plantearlas en términos de al menos dos variables, acuérdense, aspectos que cambien en su investigación, ¿sí? ¿De dónde van a sacar esas variables? No las van a inventar, se extraen o se obtienen después de leer todo lo que han venido leyendo hasta ahorita de su investigación. Por eso yo les decía la clase pasada, no son inventos, no son ideas inventadas que ustedes creen que puede pasar o no. No, o sea, toda la información que han venido leyendo y preguntándole a sus maestros, etcétera, ya les da una idea de qué onda, ¿no? Con sus preguntas de investigación. Entonces ya más o menos saben cuál es la respuesta a esas preguntas, ¿ok? Entonces a partir de ahí es de donde se arman tanto las hipótesis como los supuestos. ¿Por qué dice al principio de este parrafito? Proposición exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Cuando lleguemos a marco metodológico, se van a dar cuenta que hay en la investigación una parte que dice diseño o nivel de la investigación. Esos diseños o niveles son justamente exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. O sea, su investigación puede tener cualquiera de estos diseños, ¿sí? O 2 o 3 máximo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de marco metodológico, ¿sí? Entonces, las investigaciones pueden ser, bueno, al menos de estos 4 tipos, ¿no? Cualquiera de estos 4 tipos o mínimo 3 de estos tipos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacen mención con las hipótesis? Porque obviamente, independientemente de tu diseño, sea exploratorio, sea descriptivo, sea tarará, tienes que tener o hipótesis o supuestos, ¿sí? Por eso se menciona desde aquí que dependiendo del diseño, también vas a incluir hipótesis o supuestos, ¿sí? Generalmente, en el diseño exploratorio y también en el descriptivo, se utilizan supuestos, porque son más diseños cualitativos, ¿sí? Y las hipótesis se utilizan más en diseños tanto descriptivo también, pero cuantitativo, como correlacional y explicativo o causal, ¿sí? Entonces, estos 3 se ocupan más para hipótesis y esta y la mitad de esta, porque esta puede ser cualitativa y cuantitativa, entonces también puede aplicar un supuesto. Entonces, pero estas 2 cualitativos, ¿no? Se llaman supuestos. Y estos diseños ocupan más hipótesis porque son más cuantitativos, ¿ok? ¿Sale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. ¿No? Ok. Perdón, es que estoy contestando un chat aquí. Bueno, entonces, continuemos. ¿Qué aspectos debe contener una hipótesis? También un supuesto. Son proposiciones, no son acciones a tomar, por lo tanto no se tienen que redactar como se evaluará el funcionamiento de la hidroterapia. No, esa es una acción a tomar, ¿no? O también me he encontrado con que a veces redactan las hipótesis o supuestos como un hecho, ¿no? Así como, o con verbos en infinitivo como si fuera un objetivo. No. Las hipótesis se redactan en tiempos pospretéritos. Pospretéritos. ¿Cuáles son los pospretéritos?
Estos de aquí, los que terminan en ría, besaría, compraría, dormiría, extrañaría, molestaría, pensaría, tarará. O sea, todo lo que termine en ría, ¿sí? ¿Ok? Esos son los verbos pospretéritos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Ahí está. Ajá. Porque son propuestas, nada más. Yo voy a dejar claro que quién sabe si sucedan, ¿eh? Yo nada más lo estoy planteando. Por eso utilizamos este verbo, ¿sí? Se expresan en términos, ya se los dije, de las variables, o sea, de los aspectos que pueden cambiar y que a mí me interesa abordar en mi investigación, nada más, ¿sí? Por eso se tienen que utilizar con las variables de estudio. Son respuestas tentativas, ya lo vi, ¿no? Expresan lo que se cree o se estima probable. Es un aproximado, es algo que, who knows, ¿no? Pero yo más o menos después de haber leído todo lo que he leído en mi investigación, yo ya puedo proponer más o menos qué va a pasar, ¿no? Ya eso lo comprobaré hasta que termine la investigación. Ok. Son descripciones, relaciones o explicaciones. ¿De acuerdo a qué? Al diseño de investigación. Si mi diseño es de tipo descriptivo, pues entonces van a ser descripciones. Si mi diseño es de tipo correlacionar, pues entonces van a ser expresiones que relacionan variables, ¿no? Si mi diseño es de tipo explicativo, bueno, pues son oraciones que expliquen fenómenos o que expliquen la causa de algo. Porque el diseño explicativo hace eso, explicar las causas de una situación que a mí me interesa entender con la investigación. ¿Sí? O sea, pueden ser cualquiera de esos tipos. Son tentativas o provisionales. Ajá. No se asusten si al final de su investigación o cuando terminemos el protocolo, se están dando cuenta que la hipótesis o el supuesto que propusieron es falso. No está mal la investigación y van a tener que volver a hacer. No. Simplemente que hasta ese momento de su investigación se detectó que las hipótesis o los supuestos han venido siendo falsos. Entonces, nada más es un resultado. Así lo tendrán que reportar en su informe final y ya, ¿no? Ya ustedes decidirán si después continúan con la investigación para ir probando otras hipótesis u otros supuestos, ¿no? Pero hasta ese momento se detectó que tal hipótesis o tal supuesto es falso. No pasa nada. Por eso dice que son provisionales o tentativas, ¿sí? Aparte, rara es la investigación que luego a la primera, todas las hipótesis o los supuestos son verdaderos, ¿eh? Eso es así casi que un mundo de caramelo en investigación. Generalmente todas se van volviendo a plantear porque pues se encuentran que son falsas, ¿no? Ok. No son necesariamente verdaderas lo que les estoy diciendo. Deben ser contrastadas, ¿sí? ¿Contrastadas con qué? Con la información que han venido investigando de sus fuentes secundarias, o sea, de libros, revistas, de sus maestros, de tararara, ¿sí? Con lo que han encontrado después de aplicar algún cuestionario o una entrevista o haber hecho un grupo focal, ¿no? Que son los instrumentos que se utilizan para recolectar la información en una investigación. Contra eso los tengo que comprobar. O sea, no quedan al aire. Sí son provisionales, pero no quedan incompletas, o sea, no quedan sin comprobarse de alguna forma, ¿sí? Y la mejor forma de comprobarse, además de haber hecho un sustento teórico, o sea, de haber venido leyendo a lo largo de su investigación, van a tener que recabar ustedes, por eso es el trabajo de campo, ¿no? Que con esa información primaria, porque es la que ustedes recaban directamente del fenómeno de estudio, ya ahora sí tienen poder de información para decidir si se rechazan o si se aceptan tanto hipótesis como supuestos, ¿sí? Son el centro del método deductivo cuantitativo, ¿ok? Porque el método cuantitativo utiliza más hipótesis que supuestos, ¿sí? Y deduce, qué está pasando al respecto de un fenómeno de estudio, ¿ok? Bueno. Tipos de estudio e hipótesis. Ya se los dije ahorita, que son tipos o diseños. Váyanse quedando con eso porque cuando lleguemos a esta parte de la investigación, ya tienen un contexto de a qué me refiero cuando hablo de exploratorio, descriptivo. Ok, acuérdense. Son tipos o diseños que tienen hipótesis, ¿sí? O supuestos, dependiendo del diseño. Entonces aquí se acuerdan que yo les dije, el exploratorio generalmente ocupa supuestos, ¿no? Porque el enfoque, ¿sí? Porque el enfoque
de investigación es cualitativo. ¿Sí? Ajá. Ok. El descriptivo también ocupa supuestos, pero también puede ocupar hipótesis. Depende de cómo se estructure. ¿Sí? Supuestos e hipótesis. ¿Sí? El enfoque es cuantitativo. ¿Sí? Correlacional es más bien hipótesis. ¿Ok? Utiliza más hipótesis porque el enfoque es cuantitativo. ¿Sí? Ahí está. De explicativo también utiliza hipótesis mayormente porque el enfoque es cuantitativo. Así va. ¿Sí? Generalmente, tranquilos, o sea, acuérdense que en investigación todo es generalmente, o sea, no es receta de cocina ni fórmula matemática, porque puede cambiar dependiendo de qué, de su tema, de sus objetivos, de su problema de investigación, ¿no? Entonces, pero estas son sugerencias teóricas de expertos en metodología que han encontrado que generalmente, o en la mayoría de los casos, aplica esta condición para hipótesis y para supuestos, ¿ok? Entonces, cuando el tipo de estudio es exploratorio, los supuestos, ¿sí?, no se consideran necesarios ya que es conveniente expresar una hipótesis en ellos, aunque es conveniente hacerlo. ¿Por qué no es tan importante el incluir un supuesto acá en el exploratorio? En su caso sí, porque al final cuando expongan su investigación, aunque su investigación sea de tipo exploratoria y en la exposición resulta que dices que mi diseño fue exploratorio, entonces por eso yo no hice hipótesis. No. Aquí sí tienen que hacer, sea o no conveniente, sí la van a hacer. O sea, supuestos, aunque sea exploratorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el exploratorio los autores mencionan que no es tan importante los supuestos? Porque el exploratorio es cuando casi no hay información secundaria, o sea, no hay información publicada sobre el tema. Es muy raro el tema. Casi que ustedes van a descubrir el hilo negro. Entonces, ¿cómo vas a proponer algo tentativo si no tienes con qué? ¿Sí me explicó? Por eso los autores dicen que no es tan importante el hecho de que no se tengan supuestos aproximados o respuestas tentativas a las preguntas de investigación si su estudio es de tipo exploratorio. ¿Sí? Repito, porque para armar tanto una hipótesis como un supuesto, tú tienes que haber leído algo publicado de alguien, ¿no? O de alguna fuente que te dé una idea de por dónde más o menos va tu investigación y cómo contestar a tus preguntas. Pero justamente los diseños exploratorios casi no tienen esta información, ¿no? Casi no tienes de dónde haber leído algo para darte una idea. Entonces, no pasa nada si no construyes un supuesto que conteste a tus preguntas. En su caso, en Unipress sí pedimos, aunque sea exploratorio, el supuesto, aunque sí casi sea el invento de ustedes, porque necesitamos tener una idea de qué grado de especialización o de manejo de información fisioterapéutica tienen. Aparte en la exposición, tanto la doctora Erika como la maestra Sandy y la maestra Martita pues van a preguntarles, ¿no? Porque es algo indispensable en la investigación. Solamente quería explicarles que esto dice la teoría metodológica en cuanto a los supuestos de diseños exploratorios, ¿sí? Si su investigación es de diseño descriptivo, o sea, lo que les interesa es describir tanto cantidades, mediciones o cualidades, por eso aplica para los dos enfoques, aquí sí tienen que establecer sus supuestos o sus hipótesis, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las hipótesis o los supuestos? En los supuestos no van a meter en la redacción cantidades, ¿no? Ni números, porque su enfoque, teniendo este diseño, será cualitativo. Pero si su diseño es descriptivo, cuantitativo, sí tienen que poner algún aproximado de acuerdo a lo que han venido leyendo. Por ejemplo, si han venido leyendo que un experto en fisioterapia dice que el 80% de los casos de osteoporosis se recuperan con terapia eléctrica, bueno, entonces, ¿cuál sería su hipótesis cuantitativa? A partir de investigaciones anteriores o del autor tal y de lo que se ha venido leyendo se ha venido recabando en la presente investigación, se pensaría que el 80% de los pacientes en la clínica número 3 del Seguro Social
se pueden recuperar con, con terapia eléctrica. ¿Ya vieron? Ahí está una hipótesis, pero yo le puse, el porcentaje porque es cuantitativa. Arriésguense, ¿sí? Perdón, ¿sí? Salud. Gracias, gracias. ¿Sí me expliqué? En las hipótesis se vale poner cantidades porque es cuantitativa. En los supuestos no, porque es cualitativa. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Ok. Por ejemplo, si su estudio es correlacional, o sea, que quieren analizar relaciones entre dos o más variables, ¿no? Por ejemplo, que quieran analizar la relación que tiene la preparación de los estudiantes de fisioterapia al egresar con la posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado, esas son dos variables, ¿no? Y ahí quisieran ver si hay una relación entre esas dos variables, ¿ok? Relación nada más. Entonces, la hipótesis, como también tiene que ser cuantitativa, porque el diseño es mayormente cuantitativo, ¿sí? Entonces yo podría poner la posibilidad de que los egresados de fisioterapia de las universidades consigan un buen trabajo al egresar podría ser del 60%. Ahí está. Una hipótesis que habla de relación entre dos variables y que además yo le puse números porque es hipótesis, es cuantitativo, ¿no? La que sigue, dice diseño explicativo. Yo les decía hace ratito que el diseño explicativo significa que ustedes en su investigación quieren explicar la causa y efecto de ciertas variables. Por ejemplo, ¿sí? Que ustedes en su investigación quieran descubrir si el carácter, no, eso es cualitativo. A ver, déjame ver. Ya sé. Si el número de manuales leídos en la licenciatura provoca que los pacientes que traten esos alumnos se recuperen mejor o se recuperen en un 15% más rápido que los que no son atendidos por los que leyeron 20 manuales. Ahí estoy explicando una relación causa-efecto y aparte le estoy poniendo números porque es cuantitativo, es hipótesis y porque lo que yo quiero responder tentativamente es si el hecho de que lean tal cantidad de manuales causa, explica, ¿no? Que los pacientes tratados por estas personas que leyeron tal cantidad de manuales se recuperen más pronto. ¿Ya vieron? Acuérdense, tengan cuidado al utilizar el verbo en pospretérito para que sea o hipótesis o sea supuesto. ¿Sí? Si no, no son hipótesis ni supuestos, son oraciones ahí. ¿Sale? ¿Ok? No se angustien ahorita. A mí es que no entiendo eso del diseño o el tipo de estudio. O sea, ¿cómo sé si es exploratorio, si es descriptivo? No, tranquilos. O sea, ahorita les estoy dando ejemplos, ¿no? De diferentes supuestos o de diferentes hipótesis que se adecúan a estos tipos de diseño que vamos a ver más adelante en profundidad. ¿Sí? ¿Vale? ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ok. Entonces, ejemplos. Vamos a ver ejemplos de diferentes tipos de hipótesis y de supuestos. A ver. El primero dice, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios estaría, ahí está mi pospretérito, relacionada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. ¿Esto qué sería? ¿Hipótesis o supuesto? ¿Qué sería? Un supuesto. ¿Por qué, Isaac? Porque si, bueno, es que lo voy a leer otra vez. Dice, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios estaría relacionada positivamente en el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Es que aquí hay como que palabras claves las que yo puedo notar que es relacionada y proporciona su relación. O sea, no es tanto así como que un tentativo, o sea, una supuesta respuesta, ¿no? No, mi ¿O amor. no? Sí es supuesto, pero no es la razón por la que me dijiste que es supuesto. Ah, ok. Es supuesto porque de entrada no tiene números. ¿En dónde viene el número? ¿Alguna cantidad? ¿Dónde viene ahí? ¿Un porcentaje? ¿Un promedio? ¿Cantidad de hogares? No. O sea, nada más habla de proximidad. Ni siquiera me dice distancia en metros, kilómetros o número de casas, ¿no? Nada más te dice proximidad. Te habla de que es positiva o negativa. Si acaso tal vez pudiera tomarse eso como cuanti, pero tampoco, porque no te dice
así literalmente positivo en tal cantidad o en tal porcentaje o en tal, no. Nada más te dice que es bueno o malo, ¿sí? Pone el nivel de satisfacción. Satisfacción es una variable completamente cualitativa. O sea, lo que a mí me satisface, a lo mejor a Stephanie no le satisface, o a Vale no le satisface. ¿Sí me explicó? Es algo muy subjetivo de cada persona. Por lo tanto, cualitativo. Va. Entonces, supuesto. ¿No? Ahí está, supuesto. Ok. Ahora bien, dice, la segunda. El índice de cáncer pulmonar sería mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. ¿Supuesto o hipótesis? Hipótesis. ¿Por qué? ¿Dónde está el número? Es que, bueno, es que yo lo entendí porque dice el índice, Ajá. porque creo que Pero se no va. te dice la cantidad del índice. Si te dijera, por ejemplo, hay que ser específicos. El índice de cáncer pulmonar sería mayor en 10 puntos entre los fumadores que entre los no fumadores, completamente de acuerdo en que sería una hipótesis. Pero así nada más te dice que es arriba o abajo, ¿no? O mayor o menor. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué es? Supuesto o hipótesis. Ahí, así como está. Supuesto. Bien, supuesto. Ok. A mayor variedad en el trabajo, habría mayor motivación. Todas estas variables, ¿sí? ¿Son qué? ¿Quali o cuantis? Quali. Quali, ¿no? Por lo tanto, también es supuesto. ¿Ya vieron? ¿Sí? Vamos a echarnos la última. Bueno, a leer la última porque se escuchó muy feo. Los mexicanos no poseerían una cultura fiscal. ¿Hipótesis o supuesto? Supuesto. Supuesto. ¿Cierto? Pero sí se entiende, sí queda claro por qué es supuesto o por qué es hipótesis. ¿Sí? Acuérdense, si su caso, si su investigación es de enfoque cuantitativo, nada más traten de estructurar algún número o alguna medición en la respuesta tentativa, o sea, en su hipótesis. Si su enfoque es cuantitativo. De acuerdo a lo que han venido leyendo, no es invento, ¿eh? No es porque hoy me levanté como diciendo que más o menos como el 10% de los pacientes se recuperan con no. ¿Eso dónde lo leí o más o menos quién lo dice? Para yo afirmar tentativamente que el 10% de los pacientes, bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Sale? Igual con los cualitativos, que son supuestos. No son supuestos inventados, son supuestos que ustedes han venido generando porque han venido leyendo todo lo que han leído sobre su tema de investigación, sobre su problema de investigación, sobre sus objetivos de investigación. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, algo que comentábamos, por si a alguien no le quedó claro, que son las variables. La variable es una propiedad o característica de un fenómeno que puede fluctuar. Fluctuar significa que puede cambiar. Le voy a poner aquí cambiar para que se escuche más claro, ¿no? Cambiar, ¿ok? Y cuyo rango de oscilación, o sea, de cambio, oscilación es cambio, es susceptible de observarse o de ser medido. Por ejemplo, el género, la motivación puede ser buena o mala, ¿están de acuerdo? Puede haber o no haber. El aprendizaje también puede haber o no haber. El atractivo físico, bueno, ahí sí, sin afán de ofender a nadie, pero puedes estar bonito o feo, puedes estar raro o diferente, ¿no? O sea, dependiendo de cada percepción, sin ofender a nadie. ¿Qué pasó, Isaac? Me surgió una duda respecto a lo de mis preguntas, porque yo estoy utilizando supuestamente un cualitativo. Y mi pregunta, no sé, creo que necesito una respuesta cuantitativa. ¿Tengo que cambiar o trato de buscar una cualitativa? A ver. Es que fíjense qué bueno que lo menciona Isaac. Si ustedes se cachan, ¿no? O detectan que en la pregunta ya están metiendo un número y que dicen que su enfoque es cualitativo, o le cambian el enfoque, pero tienen que cambiar todo lo que han venido haciendo a transformarlo en cualidades, ¿no? O reestructuran las preguntas y los objetivos, por supuesto, porque las preguntas están hechas con los objetivos. Ahí es cuando también se tiene que cuidar la congruencia metodológica. O sea, no pueden poner un enfoque cualitativo y los objetivos y las preguntas hacerlas numéricas, porque entonces no va a cuadrar.
¿Sí me expliqué, Isaac? Sí, profesora, gracias. ¿Sale? Entonces, sí tengan mucho cuidado, ¿eh? O sea, no se hace por separado cada parte. Todo tiene que venir hiladito, relacionadito, porque si no, nos vamos a perder de repente, ya no vas a saber ni si es cuál y si es exploratorio, dónde que estoy investigando, abusados. Entonces, por eso mi recomendación del inicio del curso, váyanse a su matriz de congruencia metodológica, ¿no? Ahí se ve más sencillito, más que en el documento de Word, se ve ahí que, a ver, ¿cuál era mi tema? ¿Cuáles eran mis objetivos? ¿Cuáles son mis preguntas? Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál o cuánti? Ahora sí, ¿qué hago? Hipótesis o supuestos. Para que le vayan cuidando la congruencia, ¿no? Ok. Las variables es propia de personas o seres vivos, objetos, hechos o fenómenos. Adquieren valor para la investigación cuando son sujetas de afirmación o llegan a relacionarse con otras variables, es decir, forman hipótesis o supuestos. ¿Sí? ¿Cómo para qué me sirven las variables si no las ocupo en la investigación? Ah, ok, las va a ocupar en sus hipótesis o supuestos. Ahí está. ¿Sí? Ok. Fuentes y origen de las hipótesis, o sea, desde dónde tienen que empezar a pensar en sus hipótesis y supuestos. Desde el planteamiento del problema, desde la revisión, ¿no? De la literatura para haber planteado el problema que plantearon, ¿sí? Desde otra vez revisar la literatura ya una vez que se haya plantado, ¿ya vieron? Todo el tiempo se está revisando literatura para ir checando que lo que están escribiendo y están tratando de investigar no sea algo sacado completamente de contexto, o sea, sea algo de verdad útil para la sociedad, útil para ustedes como fisioterapeutas, útil para los pacientes, bla, 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 ¿no? Entonces tiene que ir revisando todo lo que van haciendo, contrastándola con información secundaria o información de fuentes, ¿no? Entonces, los requisitos que debe satisfacer una hipótesis o un supuesto, acuérdense siempre, dependiendo de su enfoque. Ajá. A ver, vale, ¿me ayudas a leer el primer punto, por favor, corazona? Ay, santo cielo. La hipótesis debe referirse a una situación real y específica. Ejemplo, cuanto mayor sea la retroalimentación sobre el desempeño en el trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, más elevada sería la motivación intrínseca de estos hacia sus tareas laborales. Ese es un ejemplo de corazón. O sea, no voy a sacar así como, no, yo no estoy de acuerdo con la retroalimentación. No, o sea, es un ejemplo de que la hipótesis o el supuesto puede referirse a una situación mayormente real, o sea, que lo que les decía, no es un invento, ¿sí? Y sobre todo, entre más específicos sean, créanmelo, por favor, si no, ya sé que a lo mejor no les encanta la materia y demás, pero confíen en mí. Entre más específicos sean, o sea, más detallados de lo que quieren estructurar, sea en hipótesis, en objetivos, en cualquier parte de la investigación, más fácil va a ser hacerla. Si la dejan muy ambigua, cualquier parte de la investigación, o sea, muy general, más chamba van a hacer porque no van a delimitar qué es lo que les interesa saber específicamente, sino ahí van a tener que investigar todo lo que se les presente de aquí a que termine el curso. Y nada más les pregunto, hasta ahorita, ¿cuánta cantidad de información más o menos han leído? Entonces, imagínense, y eso es porque más o menos se han especificado en lo que quieren saber. Ahora, si no lo especificaran, ¿cuánta cantidad de información tendrían que investigar? Un mundo. Una biblioteca sí se echan, fácilmente. Pero no, o sea, el punto aquí es investigar lo que me interesa nada más. Entonces, lo que me interesa lo tengo que delimitar bien, ¿ok? Ahora, Emita, ¿me ayudas a leer el segundo, por favor, corazón? Cada una de las variables y términos que la integre debe ser comprensible, eficaz y contrastable. Ejemplo, por contraste, en cada ala de un ángel habría 555.555 plumas. Ok. De ahí que entiendes ese corazón, Emita. ¿Por qué dice que cada una de las variables y términos que la integre, o sea, tanto hipótesis como supuestos? En este caso, por ejemplo, ¿qué es? ¿Hipótesis o supuestos? Lo de las plumas. Una hipótesis, Claro, Emita. ¿Por qué? porque ella está mencionando una cantidad. Exacto. ¿Ya vieron? No tiene nada más que obviamente la cantidad, ¿quién la propone? Ustedes. ¿Con qué? ¿Inventada? No. Con lo que han venido leyendo y que les da una idea de la cantidad. Para después de que termine la investigación,
o que avancen si es que no la terminan, bueno, digamos, no la completan porque van a llegar hasta protocolo, que es lo mínimo que pide este curso. Entonces, si deciden continuar con la investigación, nada más se compruebe que fueron 555.555 plumas o fueron 3 plumas. O no hubo plumas también. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Bueno, muy bien, Emita, muchas gracias. Lo que dijo Emita de que las variables tienen que ser comprensibles, específicas y contrastables. ¿Qué significa comprensibles? Que se puedan entender. Claro, ¿no? Que se pueda, sí, comprender o se puede entender o quede clara, ¿no? O sea, no vayan a poner cosas, por ejemplo, algo les comparto, ¿no? Cuando hemos tenido las exposiciones finales, a veces son muy extremistas, ¿no? Porque o son muy, muy sencillos en su exposición y muy coloquiales, entonces los que estamos ahí, los maestros, decimos, a ver, licenciado, se supone que ya usted está terminando la licenciatura en fisioterapia y nos habla en términos de manzanas y peras, a ver, ¿cómo? No, ahí es extremar su sencillez, ¿no? O su claridad. Y otros son demasiado técnicos y nos quedamos así como de, o sea, haga de cuenta que no todos somos fisioterapeutas y que también habemos nutriólogos, mercadólogos, administradores, ¿no? Se usó y ni siquiera estando ahí la maestra Sandy, por ejemplo, que ella sí es fisioterapeuta, a veces se queda así como, o sea, ¿what? ¿O de dónde lo sacaron? ¿No? Entonces, ni sean tan coloquiales, o sea, tan simples, ni sean tan técnicos. Tienen que encontrar un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Que se den a entender. Utilizando tecnicismos propios de su licenciatura, ¿no? De ahí viene la parte conceptual, ¿sí? Lo que entendió Víctor de anatomía no fue lo mismo que entendió Mita. Seguramente los dos están bien, pero cada uno lo conceptualizó diferente, ¿sí? Entonces, las hipótesis y los supuestos tienen que ser claros, conceptualizados, ¿sí? Que se puedan contrastar, que se puedan comparar con la información ya investigada y con la que vayan a recolectar, ¿no? O la que propongan recolectar. Y como les decía, tienen que ser específicas para que sea más fácil comprobarlas. Si no, va a ser muy complicado, ¿sí? Ok, la última, por favor, Roberts. El último puntito. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y lógica. Ejemplo, por contraste, el consumo de drogas en México está relacionado con el aprendizaje de otro país. País, exactamente. O país, para los cuates, ¿no? Entonces, esta afirmación tentativa, Roberts, ¿qué es? ¿Hipótesis o supuesto? Es un supuesto, ¿Por qué? porque no está usando, ¿cómo se llama? Números y aparte, ¿Y aparte qué? ¿Aparte qué? Dale. no, nada, está ya con eso. Oh, Eras, me dejas toda picada con tu aporte. Bueno, sí, en breves palabras, ¿no? No tiene ningún número más. No hay nada de ahí de que promedios o que el promedio de los habitantes en México que se drogan está relacionado con el promedio tal de los países sudamericanos. Ahí sí sería hipótesis, ¿están de acuerdo? Pero ahí nada más te dice que el consumo de drogas en este país también se relaciona con el aprendizaje en otros países. No entiendo muy bien la oración, pero bueno, seguramente es por alguna investigación previa, ¿no? ¿Sí? Entonces es supuesto. Ahí está. ¿Ok? ¿Sale? Los términos o variables y la relación entre sí deben, perdón, aquí me comí un acento, deben ser observables y medibles, ¿sí? Sobre todo en el caso de las hipótesis y supuestos. Hipótesis y supuestos. ¿Hipótesis? Exacto. ¿Por qué, Vic? Porque si en el hipótesis se ocupan pues datos numéricos y pues tienes que usar pues, números, tienes que medir esos números. Exacto. Muy bien. Muy bien, Víctor. ¿Sí? Entonces, estas oraciones, también la que sigue dice, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no se pueden medir. Entonces, toda esta oración habla de hipótesis, no de supuestos. ¿Sí?
Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Cuáles técnicas? Las de ustedes. No sé cuáles haya en fisioterapia, pero debe de haber técnicas propias de la especialidad que les permita en algún momento dado comprobar estas hipótesis o supuestos. ¿Sí? ¿Ok? Mayormente hipótesis, porque las hipótesis son las que se pueden medir más, ¿no? Los supuestos más bien complementarían con la técnica que utilicen la interpretación de un supuesto. Interpretación. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿O voy muy cargada de tecnicismo? ¿No? Ok. Edgardo, ¿me ayuda a leer función de una hipótesis, el punto 1, por favor? Dice, número 1, guiar la investigación. Ayudan a saber y o comprender lo que se trata de observar y diseñar los datos que hay que recolectar. Ordena lógicamente la comprobación del estudio. Ok. Entonces, sí, para eso, el principal punto de una hipótesis es que les ayuda a saber cómo recolectar la información para comprobarla. La hipótesis o el supuesto. Les da más guía. ¿Sí? Ay, no es 3, es 2, perdón, aquí falta, está mal la numeración. Ok. Gracias, Paulo. A ver. Dani Garduña, ¿me ayuda a leer el punto 2, por favor? Sí, probar la teoría de base. Al recibir una hipótesis, evidencias positivas, con ello se potencia Ujú. y hace más creíble la teoría de la cual se desprendió. Ok, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Ustedes tienen que con esta hipótesis o supuesto poder comprobar la teoría que ya investigaron o que ya está publicada de algún experto, en algún libro o lo que sea, para saber si es verdadero o es falso su hipótesis o su supuesto, no lo que ya está publicado, ¿eh? O sea, la hipótesis y supuesto se creó a partir de lo que ya está publicado, lo que ya investigaron, ¿sí? La teoría que ya tienen de base, lo que les dijo su maestro, que por algo es su maestro o fue su maestro en la licenciatura, ¿sí? No es porque van a decir, ay, maestro, ¿qué cree que ha vivido en un error y aquí se lo traigo? No, no, no. O sea, son ya aportaciones que ellos ya han aprobado, ya han estudiado, se ha comprobado y que por algo son teorías, ¿no? Su hipótesis es más bien tomando como base esa teoría al respecto de su tema de investigación, nada más, ¿sí? Ok, a ver, no, ya hice que me ayuda. Gamaliel, ¿me ayuda a leer, por favor? El punto 3. Dice, sugerir nuevas teorías. En el caso de que la evidencia no apoye a nuestra hipótesis, Ajá. se indica la necesidad de hacer una nueva teoría. Gracias, Gamaliel. O sea, ese punto es cuando, por ejemplo, están haciendo un diseño exploratorio, lo que les decía yo, ¿no? Valga el pleonasmo. Que no haya información publicada sobre su tema de investigación o sobre hechos pasados de su tema de investigación. Y entonces ahí sí tengan ustedes que proponer crear una teoría, pero eso es muy complicado porque imagínense, la creación y comprobación de una teoría no es de un semestre, son de años de estudio, ¿sí? Entonces, por eso es muy raro que las investigaciones sean 100% exploratorias. En algún momento se cambian a correlacionales o se cambian a explicativas o se cambian a descriptivas, pero para que sea toda la investigación exploratoria, sí se necesita que no haya teorías anteriores y que el investigador tenga que crear la teoría, ¿no? ¿Sale? Pero eso es lo que dice el punto 3. En caso de que aplique, ¿sí? En el caso de ustedes, ninguno es ¿eh? No se preocupen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos, chicas, licenciados, licenciadas? Perdón, qué respetuosa. ¿No? ¿Nada? Entonces, vamos a trabajar, bueno, los que no lo han hecho, con sus hipótesis o supuestos, ¿sí? De acuerdo a su investigación, que es, digamos, la parte también de la tarea que van a entregar esta semana. ¿Sí me explicó o no? ¿Sí? Ya, recuerden que si tienen dudas y quieren preguntarme, aquí estoy. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, son las 10 en punto, pónganse a trabajar y ahorita les aviso. ¿Qué pasó, Víctor? Perdón, no había visto tu manita. Sí, por ejemplo, el día lunes vimos que pues teníamos que hacer como el enfoque de la investigación y decíamos si la investigación era cualitativa o cuantitativa. ¿Y por qué? Ajá, ¿y por qué? Ajá, exacto. También va a haber un momento en el que tenemos que poner si es exploratoria, descriptiva o eso Sí, ya se da a cuando entender. llegue la parte de metodología, de diseño, bueno,
de marco metodológico, sí tienen que justificar tanto teóricamente como aplicado a su tema, porque es exploratorio o porque es descriptivo, pues bla, bla, bla. Ok. Sí, corazón, pero tranquilo, tú respira. Todavía Primero, no. sí, no, primero con hipótesis y demás. ¿Sale? Gracias. De nada. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ay, perdón. No se preocupe usted por el tiempo, dele, y yo ahorita cuando les diga que es stop, ya les aviso. Nada más están al pendiente del chat grupal, please. Aparte no se van a ir, ¿o Gracias. sí? Van a estar aquí, entonces les aviso por el micrófono. Por favor, sale Gracias. Zach. De nada. ¿Me permiten ir al tocador rápido, por favor? Es que estoy tomando mucho café. Sí. Ay, muchas gracias. Ya, bro.
Listo.
Ok, ¿alguien quiere compartir sus hipótesis hasta el momento o sus supuestos? No, nadie. Yo, Yo, acuérdense de la manita porque si no me pierdo, no sé quién es quién. A ver, Isaac, adelante. se lo voy a leer porque como lo estoy haciendo en borrador, porque para Ok. no esa. Está bien. Ok, la pregunta dice, ¿qué hizo comprender de la idea principal del efecto de los componentes del tape para dar a conocer la calidad? Es que me cansé. Dice, Mire. Ajá. que me viene corriendo. Dice Ajá. mi supuesto. La pregunta dice, ¿qué necesito comprender? Y entonces mi respuesta es, bueno, es los beneficios fisiológicos de los componentes dice, los beneficios fisiológicos de los componentes, analgésicos que proporciona el tape en el tejido conectivo. A ver, vamos desde el principio. La pregunta de investigación no se plantea como algo que yo quiero saber en la investigación. Bueno, sí, pero no de la forma en que usted la redactó. Acuérdese que si su objetivo fue, ¿no?, conocer cuáles son los principales beneficios del kinesiotape, ¿no?, para tratarla o para el trato o el desarrollo de una técnica fisioterapéutica más efectiva, ¿sí? Ese es mi objetivo, porque respeté verbo en infinitivo, la idea que deseo aclarar más el para qué, lo deseo aclarar, el objetivo en la investigación. Un momento, por favor. Ay, perdón. Entonces, gracias. Entonces, ahí está mi objetivo. Mi pregunta sería, ¿cómo conocer, ¿sí?, los beneficios principales de la utilización de kinesiotape en el tratamiento o en el tratamiento tal, ¿no?, para la mejora de la técnica de fisioterapia? Porque lo mismo utilicé mi objetivo, nada más lo cambié a pregunta agregándole el cómo. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí? Sí, profesora. Ahora, la hipótesis o el supuesto, ¿sí?, no sé si su enfoque es quali o quanti, voy a pensar que es quali. Entonces, el supuesto igual tiene que utilizar las mismas palabras, tanto de la pregunta como del objetivo, porque es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero son muy relacionadas, son muy congruentes. Bueno, es lo que se pretende. Entonces, si yo tanto en mis objetivos, en ese objetivo, como en mi pregunta utilicé conocer y luego en la pregunta cómo conocer, pues entonces el supuesto tendría que venir. La forma, ¿no?, en la que se conocería, porque es pospretérito, los principales beneficios del uso del kinesiotape, ¿no? No sé si estoy bien pronunciándolo, del kinesiotape o lo que sea, es a través de, no sé, la investigación con expertos de la clínica tal de fisioterapia. ¿Ya vieron? Entonces, ese es un supuesto escrito con las mismas palabras de mi objetivo, con las mismas palabras de mi pregunta, y entonces yo estoy estableciendo algo que voy a probar una vez que termine la investigación al respecto de los beneficios del uso del kinesiotape. Ok. O sea, no contesten, perdón, Isaac. No, que entonces no contestamos a la pregunta. No, o sea, no es contestar a la pregunta así como si se las hicieran a ustedes en una entrevista o en un cuestionario. No. Es en términos de la investigación y respetando congruencia. ¿Sí? O sea, no se trata de, no, pues yendo a la escuela, ¿no?, y utilizando el que no. O sea, todo tiene que ser en contexto de su investigación. ¿Sí me explicó? Ok, sí, profesora. Gracias. De nada. ¿Alguien más quiere compartir sus hipótesis o sus supuestos? Y gracias por encender la cámara, Isaac. Gracias, Emita. Gracias, Roberts. Gracias, Víctor. ¿Qué pasó? ¿Alguien más quiere? Ah, perdón, Víctor, ya vi ahí tu manita. Ok. Dígame. Sí, voy a compartir la pantalla. Ah, perfecto. Adelante. Bueno, lo que yo hice fue juntarlo todo para que no me perdiera. Y pues está mi pregunta principal y mis preguntas específicas. Y ya
puse mi supuesto general y supuestos específicos porque mi investigación es cualitativa. Cualitativo. A ver, antes de que continúe, no es pregunta principal, es pregunta general. ¿Sí? Ok. Cuando le exponga, cuando esté en la exposición final en la oral, ahí sí puedo decir, la general o la principal de investigación fue tal, ¿no? Pero en términos de escrito, de la forma formal de entrega, es pregunta general y preguntas específicas u objetivo general y objetivos específicos, ¿sí? Porque Ok. si no, hasta en eso se puede perder congruencia. Ok, ahora sí. Y, por ejemplo, mi pregunta general es cómo analizar el estado de disfagia en pacientes con Parkinson para el conocimiento de estrategias terapéuticas en la mejora de la deglución en pacientes mayores de 40 años en la ciudad de Toluca. Ok. Y mi supuesto general sería ya formada, analizaría el estado de disfagia en pacientes con Parkinson para el conocimiento de estrategias terapéuticas en la mejora de la deglución en pacientes mayores de 40 años en la ciudad de Toluca. Ok, aquí está mal redactada porque está contestando, ¿cómo se llama? Está contestando como si fuera usted el que está contestando a la pregunta. O sea, hay que redactarlo en impersonal. Aunque no está poniendo aquí, Ok. yo analizaría, entonces podría más bien agregarle ahí la forma, porque la pregunta dijo, ¿cuál es la forma? O analizar la forma, en teoría, ¿no? Entonces, la forma en que se analizaría el estado de disfagia en pacientes con Parkinson, bla, 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 es a través de bla, ¿no? Ok. ¿Sí me expliqué? Sí. Porque ahí le falta a través de qué o cómo lo va a analizar, a través de qué lo va a analizar ese estado de disfagia. ¿Ya veo? Ahí Ok. nada más está una parte de la variable, que es que tengan o no disfagia, pero no está la otra, que sería a través de qué se va a analizar, a través de consulta no sé, en la clínica o a través de, es que ahí le tendría que meter la parte teórica, ¿no? Que yo no sé, porque no soy fisioterapéutica. Ok. Porque si no, ahí está incompleta el supuesto. Ok. Sí. Ok, muy bien, Víctor. No da miedo, usted tranquilo, no pasa nada. El que tiene seguridad en su información, cualquier exposición fluye. ¿Qué más Es que ese es el problema, profesora. Pues entonces, si ya saben Esta cuál no es es el mi área. problema, si ya saben No cuál es es mi el área. problema, pues actúen en consecuencia, muchachos. Es como el alcohólico. Ya que sabe que es alcohólico, pues sabe cómo solucionarlo. ¿Qué más, chicos? ¿Alguien quiere seguir compartiendo sus hipótesis o supuestos? ¿Nadie más? Ok, Emita, échale. Sí, es que creo que ya me confundí. No, Emita, tú no, por favor. Tú no, Evita, tú no. No es cierto. Bueno, este es mi supuesto general porque pues mi trabajo es cualitativo. Ok. Bueno, tiene enfoque cualitativo y pues puse lo de supuestos. Ajá. Pero no, ahorita que estaba corrigiendo a Víctor, estaba leyendo Ajá. mi supuesto general y siento que está mal redactado, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, primero, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo general es analizar la aplicación del electrolifting para identificar sus beneficios físicos y psicológicos. Aquí, ajá. Hasta ahí quédate, corazón, ya vi toda la estructura. En el objetivo, tanto el general como los específicos, yo les dije, hay que incluir el para qué, pero no repitan otro verbo en infinitivo después del para qué, porque entonces se confunde la idea que se quiere aclarar. ¿Qué quiere decir? Que nada más ocupen un verbo en infinitivo, o sea, el del principio. Si su objetivo general, Emita, es analizar la aplicación del electrolifting para la identificación de sus beneficios físicos y psicológicos que se presentan durante y después del tratamiento de estrías localizadas en la zona del abdomen y glúteos mediante la aplicación de diferentes... Ahí otra vez ya me está mezclando todo. ¿Ya vio? Ahí hay un montón de información que no sé cuál es la que pertenece al objetivo general. Si nada más su objetivo general llega hasta analizar la aplicación del electrolifting para la identificación de los beneficios físicos y psicológicos, hasta ahí sería un muy buen objetivo general, hasta ahí. Pero si usted le pone todo lo demás, ya no sé si es uno o son dos o son tres objetivos en un mismo párrafo. ¿Ya viste? Entonces, chécale ahí con cuál idea te quedas principalmente, ¿no? En el objetivo general. Entonces, ahora vamos a armar la pregunta general. Sería, ¿cómo analizar, ¿no? O de qué forma analizar la aplicación de electrolifting
para la identificación de sus beneficios físicos y psicológicos en los pacientes. Ahí voy a pretender que ahí está mi pregunta, ¿no? Entonces, el supuesto, porque me dices que es cualitativo, ok, el supuesto sería, ok, la manera, si no quiero ocupar algunas palabras porque les causa como algo, ok, la manera o la forma, ¿no? En que se analizaría la aplicación del electrolifting para la identificación de sus beneficios físicos y psicológicos en los pacientes es con aplicación de cuestionarios después de la consulta. Ah, perfecto. Ahí está tu supuesto. ¿Ya viste? ¿Sale? Pero tú en tu supuesto general me estás poniendo algo por hacer y el supuesto, ni la hipótesis ni el supuesto son acciones a tomar o alguna propuesta a realizar en la investigación. No, porque tú todavía ni sabes si son reales o son falsas. ¿Estás de acuerdo? Entonces no podemos proponer algo por hacer si todavía no terminas la investigación. Aparte ahorita recordemos que ustedes no están haciendo nada de la investigación. O sea, ustedes están investigando apenas. Ya que hayan investigado, entonces van a tener la oportunidad de proponer, por eso hay una sección en la investigación que es de recomendaciones. Pero ya que se acabó, ya que pasó hasta conclusiones, ahorita no pueden hacer nada porque todavía no tienen la investigación terminada. ¿Estás de acuerdo, Emita? ¿Sale? Sí. Ok. Muy bien, Emita. ¿Qué pasó, Vic? Levantó la mano. Sí, ahorita me surgió una duda cuando estaba revisando a Emma. Bueno, cuando le puso el ejemplo de cómo analizarían, digo como un ejemplo con encuestas. Si Emma hiciera unas encuestas, entonces su investigación ya sería cuantitativa o seguiría siendo cualitativa. Bueno, sí, o sea, ahí fue un ejemplo nada más para terminar ¿cómo se llama? El supuesto. Pero Ok. entonces, en lugar de encuestas, sería más bien entrevistas, ¿no? Porque es un instrumento cualitativo. Ok. ¿Sí? Ya, gracias. Muy bien, Vic. De nada. ¿Alguien más quiere compartir sus hipótesis o supuestos? ¿O dudas de hipótesis o supuestos? ¿Nadie? Ok, entonces voy a continuar con la información teórica para que les siga ayudando a completar sus hipótesis o sus supuestos. Las hipótesis pueden ser de varios tipos. Los principales son estos. De acuerdo a lo que ustedes quieren probar o la función de la prueba, por ejemplo, si es un trabajo de investigación, si es una hipótesis estadística tipo nula, ¿se acuerdan de estadística cuando vieron hipótesis nula o H0, ¿no? Hipótesis alternante o H1, H2, H3. Si no se acuerdan, Isaac, mi propuesta es que rescaten sus libros y apuntes de estadística para que se acuerden de las hipótesis y supuestos, ¿no? Más bien hipótesis, porque estadística se utiliza para comprobar hipótesis. ¿Se acuerdan de intervalos de confianza, distribuciones, etcétera, ¿no? Bueno. Ok, entonces eso es un tipo de hipótesis. Otro tipo de hipótesis es el nivel o tipo de conocimiento, o sea, el tipo de estudio que ya había anteriormente en la tablita. Si su estudio es exploratorio, pues son supuestos. Si su estudio es descriptivo pero cualitativo, también son supuestos. Si su estudio es de tipo descriptivo pero con enfoque cuantitativo, entonces serán hipótesis, ¿no? Eso también es otro tipo de clasificación de las hipótesis y de los supuestos. También se pueden clasificar según su uso estadístico o estadísticas. Por supuesto que aquí es completamente hipótesis, porque entonces estamos hablando de un enfoque cuantitativo en la investigación, ¿sí? Por eso, como les decía acá arriba, el tipo descriptivo también puede ser cuantitativo o inferencial. Inferencia significa algo que yo creo que está pasando sobre cierta situación. Por ejemplo, yo ahorita puedo creer que en la tarde va a llover porque todos los días ha llovido en la tarde. Esa es una inferencia. ¿En qué me baso? En la experiencia. ¿Ya vieron? ¿Sí? No me lo inventé, no. La experiencia me dice que toda esta semana ha estado lloviendo en la tarde, por lo tanto infiero que también va a llover hoy en la tarde. ¿Sí? También se puede clasificar esta parte del uso estadístico cuando, por ejemplo, quieren ustedes, y esto lo ocupan mucho en salud en general, para comparar, ¿no? El promedio de pacientes que utilizaron esta fisioterapia se mejoró más que el promedio de otros pacientes que no la utilizaron. En promedio, o sea, la mayoría se mejoró. Hubo uno que otro que no, pero la mayoría, eso es un promedio, ¿no? Presenta mejoras si utilizaron tal fisioterapia. Eso es algo muy ocupado en ciencias de la salud, ¿no? Y también en su especialidad. Y, por ejemplo, correlacionales, que es igual, por ejemplo, cuando yo les decía, ¿no? Quiero verificar cuál es la relación entre
que ustedes trabajen en un hospital público o que trabajen en un hospital privado, en el área de fisioterapia. ¿Hay alguna relación o no? ¿Sí? Solamente relación. Pero también obviamente se utilizan pruebas estadísticas con hipótesis planteadas, porque entonces obviamente el enfoque ahí sería plenamente cuantitativo. ¿Sí? Ok, continúo entonces. También las hipótesis pueden ser según la función que cumplen en la prueba. Por ejemplo, si la hipótesis es de trabajo, son hipótesis que expresan lo que desean probar en el estudio, que es la que ustedes van a ocupar más. Ustedes desean probar que X tal, ¿no? O que cierto grupo tal, o que cierta técnica funciona o no, ¿sí? La hipótesis nula son hipótesis que refutan o niegan lo que afirman en una hipótesis de investigación o de trabajo. Por eso, si se acuerdan de estadística, las hipótesis nulas siempre se plantean como igualdad o diferencia, igual o diferente, ¿sí? Y la hipótesis alternante son hipótesis obviamente alternativas a las hipótesis de investigación y especifican la nula. O sea, si ustedes en la hipótesis nula están diciendo, todos los alumnos de fisioterapia tienen que hacer protocolo, ¿no? O todos los alumnos de fisioterapia egresan con 9.0 de promedio. La hipótesis nula, H0, se plantearía así. Fíjense. H0, bueno, H0, bueno, H o 2 puntos, alumnos de fisioterapia igual a promedio de egreso 9.0. Esa es la nula. Hipótesis alternante o HI, alumnos de fisioterapia. Le voy a poner nada más, bueno, menos, a ver si encuentro rápido ¿cómo se llama? El símbolo matemático. Aquí está, símbolo matemático. Símbolo matemático, símbolo matemático. Aquí está, voy a ponerle menor o igual. Ahí está. ¿No? Menor o igual que promedio de egreso. 9.0. O sea, ¿qué quiero decir con esa expresión estadística? Que los alumnos de fisioterapia pueden ser o obtener un menor promedio de 9.0 cuando egresen. Esas son la utilidad de las hipótesis nulas y de las alternantes. ¿Ya vieron? O sea, de estas dos oraciones que explicaba aquí. Obviamente este tipo de expresiones las van a ocupar los que tengan enfoques cuantitativos, porque tienen que plantear estadísticamente la hipótesis de su investigación para poderla probar ya una vez que la hayan terminado. ¿Sí? Ok. Las hipótesis estadísticas solo son una transformación, o sea, del planteamiento de la hipótesis en términos estadísticos, o sea, lo que yo hice aquí. Estas son hipótesis estadísticas. Estas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de hipótesis estadísticas? Los que aplican para estimar algo, por ejemplo, un promedio, cuando están diciendo que en promedio ciertas patologías se corrigen más con uso de fisioterapia que con medicina. Ok, esa es una de estimación. De correlación es cuando quieren proponer tentativamente que hay relación entre una variable y otra. ¿Sí? Ok, lo que les decía de los hospitales públicos que privados. O sea, por ejemplo, que el hecho de que trabajen los fisioterapias en hospitales públicos les da un mayor conocimiento que si trabajan en hospitales privados. Esa es una hipótesis de correlación. Una hipótesis de diferencia de promedios o de otros valores es, por ejemplo, el porcentaje de alumnos, bueno, de pacientes tratados por nutriólogos necesitan un porcentaje mayor de tratamiento fisioterapéutico porque su peso corporal disminuye y por lo tanto sus huesos también se ven afectados, ¿no? Suponiendo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, o porque yo estoy hablando de porcentajes o de promedios, de medias también, ¿sí? O también ocupo hipótesis estadísticas cuando quiero explicar causas-efectos. Ese es un diseño, ¿qué? Explicativo. Y ya se los expliqué hace ratito, ¿ok? Entonces, como ven, tienen mucha tela de dónde cortar para armar sus hipótesis o armar sus supuestos. Nada más, aquí el tema es que tengan mucho cuidado en la forma de redactarlas. Así como le hicieron sus compañeros ahorita que nos compartieron sus ejemplos,
háganle, ¿no? O sea, muy bien lo hicieron. Ellos dijeron, a ver, antes de empezar con las hipótesis o los supuestos, primero me recuerdo cuáles son mis objetivos, tanto el general como los específicos. Luego, cuáles fueron mis preguntas, tanto la general como las específicas, para yo escribir en los mismos términos las hipótesis o los supuestos. ¿Sale? Y así no se pierden. Y no inventan el hilo negro ni ocupan otras palabras. Simplemente nada más las estructuran de forma diferente, teniendo en cuenta que tanto hipótesis como supuestos se ocupan verbos en pospretérito. Ahí en la presentación vienen un montón de ejemplos, además de los que dije, para que si quieren guiarse. ¿Sale? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿O preguntas? ¿Comentarios? Bienvenidos, lo que sea. ¿Nada? ¿No? Bueno. Ok, entonces, ya saben que la tarea se entrega el viernes antes de las 6 de la tarde. No se les olvide. Y nos veremos la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias por todo. Adiós.